Estamos en Cooperativa, en la historia es nuestra y a esta hora nos acompaña el cientista político Joan Subirats. Joan Subirats es fundador, fue director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además conoce muy bien los medios, es columnista de El Periódico y bueno, tiene una voz permanente en el ámbito político español que es muy intenso, está muy intenso en los últimos años. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, muy contento de estar aquí. Bueno, hay tantas cosas tan fascinantes para analizar desde el mundo de la ciencia política respecto de lo que está ocurriendo. Podríamos hablar de España y de Chile, ¿no? Muy bien. Que son momentos en los cuales se rompió un consenso, ¿no? De manera muy radical, aquello que nos pareció muy bien o suficientemente o razonablemente bien durante muchísimo tiempo, ahora ya no nos parece aceptable. Hay indignación en las calles, hay indignación sobre todo en las redes sociales. Y me da la impresión de que hay cierto paralelismo entre lo que pasó en España y lo que pasa en Chile. Sí, es verdad. Los dos países tuvieron una transición de una dictadura a una situación democrática. Se inició un proceso, digamos, de recuperación de la democracia con nuevos dirigentes. La gente confió en que eso, digamos, iría muy bien. Y llega un momento que eso entra en crisis porque, digamos, ese régimen, ese sistema político surgido de la transición, hay un momento en que parece poco capaz de enfrentarse a los retos que el cambio de época, no en el momento en que se produjo la transición, sino ahora, en pleno siglo XXI, están planteados, ¿no? Y entonces todo aparece mal, ¿no? Es decir, parece que hay una fractura etaria, ¿no? Los jóvenes no se creen a los mayores, digamos, los mayores solamente creen a los antiguos. Hay una sensación de que los jóvenes no valoran suficientemente lo que se hizo en la transición, y eso creo que es bastante paralelo tanto en el caso de España como en el caso de Chile, ¿no? Claro, no está la discusión respecto, ustedes no estaban allí, ustedes no saben lo difícil. No saben lo difícil que era, ¿no? ¿Qué es un reclamo que tiene una bueno, y ahí viene la diferencia política, ¿no? Claro. ¿Cuánto de legítimo tiene ese reclamo? Bueno, yo creo que hay una parte yo viví esa transición, yo tengo ya 65 años y por lo tanto viví directamente la transición y por lo tanto, digamos, también me siento a veces un poco minusvalorado en lo que yo aporté en esta transición desde esta crítica, pero al mismo tiempo soy muy consciente de que en el caso español, ya no me meto en el caso chileno, hay muchos elementos que están bien fundamentados de crítica, ¿no? Es decir, la monarquía, por ejemplo, nadie nos la permitió votar. El Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos 20 años han hecho la misma política y por lo tanto para los más jóvenes y para los que tienen más problemas no les hables de derecha e izquierda porque para ellos son los mismos. El sistema político es un sistema político que sí que consagra la democracia representativa, pero que no permite mucha mayor participación que no sea a través de los canales de los partidos y de las instituciones. Por lo tanto, hay poca capacidad de participación directa de la gente. Eso son críticas que yo acepto perfectamente y que son fruto de cómo se hizo la transición. Y esto es cierto. Y eso es cierto. Y ahora, ¿cómo se sale de ese entuerto? ¿Cómo nos movemos hacia adelante a partir de este diagnóstico? Claro, si abrimos el foco, ya no hablamos solamente de España y de Chile, veremos que este es un problema que no es solamente de España y de Chile, es un problema en estos momentos. O sea, yo he empezado hoy mi charla aquí en el Congreso del Futuro diciendo estamos en una época de muy buenas noticias, nunca ha habido tanta democracia en el mundo como ahora. Y al mismo tiempo tenemos la sensación de que esa democracia no es la que nos habían dicho que sería, ¿no? No nos gusta la calidad de esa democracia, ¿no? Y por tanto hay un problema, ¿no? ¿Y por qué eso ocurre en todo el mundo? Porque es un problema de desafección general en todo el mundo, ¿no? Es decir, vuestro porcentaje de las últimas elecciones municipales, que fue una tercera parte votando, no es muy distinto, digamos, del 50% o del menos del 50% que votaron en Estados Unidos, en muchos otros sitios, ¿no? Cuando hay una sensación de que sí que la gente valora la democracia como buen sistema político, pero no le gusta la calidad de esa democracia. Y esto porque, en buena parte, por un proceso de cambio de época que vivimos, ¿no? Hoy he mencionado una frase que me gusta de Gramsci, ¿no? Ese político italiano marxista de inicio del siglo XX, ¿no? Que decía, en el año 1920, decía, lo viejo tarda en morir, lo nuevo tarda en afianzarse, y en medio aparecen los monstruos, ¿no? En medio están los monstruos, sí, claro que sí. Y entonces estamos un poco en esta fase, ¿no? Es decir, estamos en la fase en la cual lo viejo tarda en morir del todo, lo nuevo no se acaba de afianzar y vemos una cantidad de miedos dando vueltas, ¿no? Ayer, fíjate, cuando Obama se despidió, ¿no? Uno de los elementos que dijo fue: no dejemos que el miedo vaya en contra de nuestros valores, ¿no?
Claro, bueno, y además trata en ese como especie de acto de equilibrismo político, sí, de entregar un mensaje de optimismo para una nación que no sabe más o menos a lo que va. Ahora, no quiero hacerlo directamente en referencia a los monstruos que tú has mencionado, pero ¿por qué en estos tiempos en los cuales la izquierda y la derecha no significan nada para la gente, los que van ganando, parece, o los que capitalizan esto son los grupos de extrema derecha, ¿no? Sí. Porque parece que cuando la gente no sabe a quién votarle, intenta a Donald Trump o claro, intenta a la extrema derecha en Europa. Le Pen en Francia. Claro, el Le Pen. Claro, pero fíjate que el problema que está detrás de lo que comentas es la globalización, es decir, la sensación de que las cosas están cambiando de tal manera que los gobiernos de los estados-nación no son capaces de tomar las riendas. Y entonces se confunde globalización con inmigración, globalización con capital extranjero, globalización con tratados comerciales y por lo tanto la reacción ante la globalización es una reacción autárquica, de cerrar fronteras, de expulsar a los que no son como nosotros, ¿no? Por lo tanto, fíjate, de protección y de miedo. En el fondo es una reacción de protección y de miedo y que busca en soluciones autoritarias aquello que no encuentra la democracia, ¿no? Entonces está creciendo, digamos, una reacción, digamos, de derechas, de extrema derecha, que ha entendido que la gente lo que busca es protección. Y al buscar protección, digamos, le da respuesta a esa protección. Es decir, Trump habla mal de los inmigrantes mexicanos, pero también está prometiendo que va a aumentar el gasto público, va a hacer infraestructuras, va a hacer obras y va a dar trabajo. Y la gente lo que quiere es trabajo, porque tiene miedo de que el sistema de cambio tecnológico acabe con los trabajos. Claro, y además anuncia trabajos que son de concreto, exacto, ¿no? Para los cuales no tienes que ser un máster en tecnologías digitales. No tienes que ser un ingeniero, exacto. Entonces, y eso genera una esperanza. Lo que me devuelve al punto en términos de que aquellos movimientos que están pregonando el autarquismo, las ideas más conservadoras, la falta de diversidad, se ven beneficiados. Donde yo veo que realmente hay un sálvese quien pueda, me da la impresión está más en el área de quienes antes definíamos como progresistas, que no saben hacia dónde mirar. Claro, y tú tenías un artículo, una columna muy bonita donde decían cómo se recupera, por ejemplo, un partido socialista, tú lo hacías en referencia al Partido Socialista Español, decía ingenuidad, volver a plantearse las preguntas. Sí, claro, porque fíjate que a la izquierda le cuesta ser autárquica porque viene de una tradición universalista, cosmopolita, ¿no? De la humanidad y tal. Entonces, le cuesta ser autárquica, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar esa posición más progresista, etcétera? Pues, ¿o qué alternativa ofrece? Sí, seguramente, digamos, atendiendo las necesidades de la gente. Lo que la gente, si buscas protección, entonces no puedes seguir aplicando políticas neoliberales, ¿no? Que más bien desprotegen a la gente, ¿no? Porque, digamos, reducen tus capacidades a tu capacidad económica, ¿no? Si buscas protección, pues empieza a hablar de elementos, digamos, básicos de la gente, ¿no? Por ejemplo, salario. Establezcamos un salario mínimo que sea digno y que sea obligatorio. Esto se está empezando a hacer, digamos, en Seattle, ¿no? En Estados Unidos han fijado un salario mínimo ahora de $15 hora, porque saben que si se trabaja por menos de $15 hora, esa persona no llegará a final de mes y tendrá que ir a los servicios sociales. Cuando un salario mínimo. Hablemos de vivienda, ¿no? Aseguremos, digamos, el derecho a la vivienda a la gente, la sanidad, la educación. Esa izquierda, digamos, progresista que quiera dar respuesta a la sensación de miedo y de desprotección de la gente, tiene que asumir el reto de dar respuesta a esos problemas, ¿no? ¿Y esa izquierda está, o tú la ves, en los partidos tradicionales o en aquellos nuevos movimientos que van surgiendo? Yo creo que en los dos sitios esperaría, ¿no? Lo que me interesa de los nuevos movimientos es que no están de alguna manera atrapados por las formas tradicionales de hacer política, ¿no? Yo a veces lo digo en una frase, digo, Podemos es un partido de community managers y el Partido Socialista contrata un community manager, ¿no? Bueno, eso, digamos, eso yo creo que refleja muchas cosas. El Podemos no se parece a un partido de masas tradicional, es más bien un caos, es una especie de movimiento organizado, ¿no? Con un liderazgo fuerte más o menos y tal, pero que está muy desarticulado si lo miramos tradicionalmente. Y en cambio el Partido Socialista es un partido pues de masas creado pues hace más de 100 años y con toda una tradición y toda una forma de hacer, ¿no? Yo creo que necesitamos otro tipo de partidos, ¿no? Es decir, si estamos en un cambio de época, aceptemos que necesitamos nuevos partidos para esta nueva época. Es decir, ¿por qué
¿por qué hoy estamos haciendo esta entrevista por radio y nos están grabando con televisión y va a salir? Porque hemos entendido que no hay un único medio de comunicación, sino que es multimedia. Bueno, en la política, ¿por qué no puede ser un poco más multimedia también, en el sentido, ¿no?, de incorporarse a ese proceso de cambio de época en que vivimos? Y no solo para hablar, sino también para escuchar. Todo, para escuchar, sobre todo para escuchar, para recibir señales, ¿no? Por lo tanto, ¿ves más futuro, por ejemplo, en un partido tradicional como el Socialista Renovado o en una organización como Podemos que se vaya institucionalizando? Yo creo que lo que necesitamos, esta es mi impresión, es reconstruir el sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Y que los partidos no quieran sustituir a esa comunidad, sino que sean instrumentos de esa comunidad. Cuando hablo de comunidad, hablo de lo común, no de lo estatal. O sea, ¿cómo empieza la Constitución americana? We the people, ¿no? Bueno, pues ese we, ese nosotros, ya no es solamente el señor Obama o el señor Trump, ¿no? Es decir, si lográramos que ese we fuera un sentido de ciudadanía activa, entonces recuperaríamos nuestra capacidad de ilusión y de cambio y de transformación. Mientras pensemos que la democracia representativa es una democracia delegativa al cual le hemos delegado todo y una vez votamos y pagamos impuestos ya nos tenemos que atender de todo y solamente nos tenemos que quejar, eso no es ser ciudadano, eso es ser cliente, que es bastante distinto, ¿no? Una última pregunta, Joan. Yo sé que no quieres entrar en el detalle de la política chilena, no sería impropio, pero sí has estado en conversaciones. Bueno, aquí esto es un evento organizado por parlamentarios y luego has tenido otras conversaciones políticas, estás presentando algún libro. En fin, ¿qué has visto de la política chilena? ¿O qué sientes en las conversaciones? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención en las conversaciones aquí en Chile, en tus días acá? Sí, lo que me ha preocupado es que el cambio del sistema electoral obligatorio o cuasi obligatorio a un sistema que no lo era haya generado la debacle desde mi punto de vista democrática que significó esa bajísima participación en las elecciones municipales. Para mí esto es un problema, ¿no? Para mí es otro problema el pensar que ese nuevo sistema proporcional que se va a funcionar, ¿no?, para las próximas elecciones pueda generar una fragmentación que luego sea muy difícil de organizar políticamente. Tiene la ventaja de que será muy plural, pero también tiene que ser articulable, ¿no? Me preocupa también el cómo se aborda en un país en donde el presidente es muy importante o la presidenta es muy importante, cómo se aborda el relevo de Bachelet y qué candidatos surgen, ¿no? Es decir, entiendo que son preocupaciones muy concretas, pero que son las que estoy, ¿no?, las que estoy escuchando, ¿no? Y más allá de esto, lo que estoy escuchando es la sensación de que se necesita, yo creo que en Chile y en España, un proyecto político que nos indique hacia dónde vamos, ¿no?, y cómo afrontamos estos retos, ¿no? Si es un cambio de matriz tecnológica productiva o no, cómo incorporamos más, digamos, elementos de cambio y de innovación tecnológica que aquí están presentes, porque estamos entrando en una época donde la tecnología será clave, cómo abordamos los temas medioambientales, ¿no?, el cambio climático, ¿no? Es decir, yo coincido bastante con los retos que el Congreso de Futuro planteó en su primera jornada, ¿no? Es decir, el Big Data, el tema del cambio ambiental y el tema, digamos, de participación son temas, todos ellos, muy importantes. Esta sí que es última, pero me quedé pensando en el expresidente Ricardo Lagos, a quien probablemente tú conoces su trayectoria, más parte del Club de Madrid, en fin. El hecho de que un político como el expresidente Ricardo Lagos no logre despegar en las encuestas, ¿a ti te parece que es una señal más grande? ¿Otra señal de estos cambios de época? Sí, también me lo han comentado estos días, ¿no? Lo que he oído es que va a costar mucho que un candidato como Lagos atraiga a los sectores más jóvenes, ¿no?, que no han vivido, ¿no?, esos procesos de transición. Y desde ese punto de vista alguien me ha comentado, por ejemplo, no tiene por qué ser así, ¿no?, pero alguien me ha comentado que es un muy buen, digamos, puede ser un muy buen presidente, pero no es un buen candidato, ¿no? Y es una frase que he escuchado, ¿no? Bueno, es parte de la política chilena, uno no puede dejar de oír cuando está incluso de visita Joan Subirats, cientista político de la Universidad de Barcelona, hoy en Cooperativa. Muy bien, gracias. Gracias, Joan.